Vamos a empezar a hablar de la irrigación, de la vascularización del miembro inferior. En este caso, bueno, vamos a mencionar que la vascularización, en efecto, podemos empezar a seguir el rastro desde la arteria abdominal, aorta abdominal, ¿sí? Después, la aorta abdominal a nivel de la columna lumbar se va a dividir en dos grandes ramas. Una de ellas es la ilíaca común derecha y otra es la ilíaca común izquierda. De las ilíacas comunes van a salir otras ramas. Aquí yo estoy señalando la arteria ilíaca común derecha. Esta arteria va a sacar dos ramas principales. Una de ellas, voy a ocultar este vaso sanguíneo de aquí. Una de esas ramas es la arteria ilíaca interna, ¿sí? La arteria ilíaca interna se va a encargar de irrigar todas aquellas regiones anatómicas, todas aquellas estructuras anatómicas que están principalmente dentro de la cavidad pélvica. Entiéndase pues todas aquellas estructuras que tienen que ver con los genitales, la región genital, todos los órganos pélvicos a través de distintas ramas terminales. También va a ser responsable de la irrigación de algunos músculos que forman parte del piso pélvico y posteriormente vamos a tener otra rama que sale también de la arteria ilíaca común derecha. A la arteria ilíaca común derecha también se le conoce como arteria ilíaca primitiva, ¿sí? Primitiva derecha, primitiva izquierda. Entonces, aquí vamos a tener la otra ramificación que es la ilíaca externa. Esa ilíaca externa va a tener, aquí es donde vamos a iniciar justamente a describir la irrigación, la vascularización de las estructuras del miembro inferior. La arteria ilíaca externa va a pasar a través debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Va a pasar abajo del ligamento inguinal y va a convertirse en las arterias femorales. Si se fijan, una vez que esta arteria ilíaca externa pasa debajo de este ligamento que es el ligamento inguinal, ¿sí? Inmediatamente va a cambiar de nombre y se va a convertir en la arteria femoral. La arteria femoral, pues también igualmente vamos a tener una arteria femoral derecha, otra arteria femoral izquierda, y de las arterias femorales, de esta arteria femoral principal, vamos a tener otras ramas. Esta ramita de aquí, que va a ser a ver, vamos a acercar un poco más la imagen. Una de las una de las primeras ramas es la arteria pudenda externa superficial. Esta arteria pudenda externa va a irrigar parte de lo que corresponderían a las estructuras superficiales del pene y vamos a tener otra arteria que va a salir de esa ramita que va a ser justamente la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna también se va a encargar de irrigar parte de los órganos genitales externos y si yo veo un poco más allá, si se fijan en la parte posterior, voy a ver que esta arteria pudenda ¿sí? También arroja ramas terminales para órganos pélvicos más internos. Ahora, después de estas dos arterias pudentes vamos a tener otra rama que va a ser, que va a corresponder a la arteria femoral profunda, la cual va a ser principalmente la responsable de la irrigación de varios músculos de la región del muslo. ¿Sí? De hecho, aquí no se ve, pero vamos a tener también una arteria obturatriz, esa arteria obturatriz que se va a encargar de irrigar parte de los, arteria obturadora o arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz se va a encargar de irrigar el músculo recto interno y algunos músculos aductores también, ¿sí? Entonces aquí tengo yo la arteria femoral profunda, que si se fijan, va recorriendo de manera paralela toda la extensión del fémur para irrigar las estructuras que pasan por ahí, incluyendo algunos de los músculos de la región del muslo que ya describimos en la presentación. Ahora, acá tenemos otra rama, que esta arteria también es una rama de la arteria femoral, es una rama secundaria de la arteria femoral, a la cual vamos a conocer como arteria circunfleja lateral. Esta arteria circunfleja lateral recibe su nombre justamente a que da un giro sobre el fémur, ¿sí? De tal manera que inicia medial y termina ya en la parte distal del fémur como una rama lateral, ¿sí?
De ahí vamos a tener otras arterias que se van a encargar de irrigar cercano a la región de la rodilla, como la arteria recurrente tibial, que esta arteria recurrente tibial posteriormente se va a ir a conectar con la arteria tibial anterior, ¿sí? Ahora, esas son las ramas principales en relación de la arteria femoral. Aquí vamos a tener otra rama también que va a corresponder a la arteria descendente de la rodilla, que se van a astomosar con las ramas de la arteria circunfleja lateral. Aquí, si yo veo al miembro inferior por la parte posterior, me voy a dar cuenta que la arteria femoral va a seguir un curso también posterior, va a ir de adelante hacia atrás y al final va a pasar también por el hueco popliteo. Entonces, al momento de que esta arteria femoral pasa por el hueco popliteo, cambia de nombre otra vez y ahora se va a llamar arteria poplitea. ¿Sí? La arteria poplitea es una arteria que pues, se va a encargar de irrigar todas las zonas anatómicas, estructuras anatómicas de la región posterior de la rodilla, y si se fijan aquí salen otras dos ramas que corresponden a las arterias medias de la rodilla, las cuales van a dirigir ramas terminales a los cóndilos femorales también. Entonces, si yo sigo el transcurso de esta arteria poplitea, voy a darme cuenta que va a volver a cambiar de nombre una vez que sale del hueco popliteo para convertirse posteriormente en la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior y que justamente va a seguir pegadita a la tibia, y del otro lado voy a tener otra rama que va a ser la arteria peronea, ¿sí? Entonces quiere decir que la arteria femoral se convierte en arteria poplitea aquí a nivel del hueco popliteo, y posteriormente al salir de ese hueco popliteo se va a dividir en dos ramas principales, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Aquí voy a tener otra arteria que es una tercera rama de la poplitea, que también referimos mucho en algunos de los músculos de la pierna, que justamente va a corresponder a la arteria tibial anterior, ¿sí? La arteria tibial anterior, que se va a encargar de la irrigación de los músculos de la región anterior de la pierna. Posteriormente vamos a ver que también va a existir aquí otros vasos sanguíneos terminales que van a corresponder a las arterias tarsales, que van a encargarse de la irrigación de las estructuras anatómicas más distales. Si se fijan aquí vemos que van a salir ramas terminales que van a corresponder a las arterias dorsales, ¿sí? Una para cada ortejo, y aquí vamos a tener una anastomosis, una unión de las dos arterias que corresponderían a las arterias dorsal del pie y a la arteria tarsal, ¿sí? La arteria tarsal y la arteria dorsal del pie se unen formando un arco y me van a generar una arteria que se llama arteria arcuata, ¿sí? Se llama arcuata justamente porque forma un arco, y de ahí vamos a tener las otras arterias metatarsales y finalmente las arterias digitales finales, ¿sí? La arteria digital común dorsal, etcétera.